Buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días. Es muy importante, como acabamos de ver en este video, el recordar que la vida es mejor cuando estamos juntos. Creo que esta pandemia nos ha enseñado que hay momentos en los que necesitamos a alguien que ore por nosotros, ¿verdad? Alguien que nos dé una palabra de ánimo, y para eso es que tenemos nuestros grupos de vida. De hecho, nada más quiero mencionar, durante este año nuestra meta va a ser poder hacer lo que ha sido de alguna manera el plan original de poder abrir grupos en nuestros hogares. Entendemos que todavía hay ciertas restricciones, pero yo creo que si hay algo que hemos aprendido durante este tiempo es que nos necesitamos unos a otros, amén. Necesitamos estar conectados, así es que mientras tanto no dejes de conectarte. Tenemos oportunidades tanto los miércoles en la tarde como también los domingos en la mañana, y es un tiempo en el que esperamos que podamos conectarnos, orar unos por otros, meditar en la palabra del Señor. Así es que eso es muy, muy importante. Quiero invitarles a que vayan conmigo a Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, y vamos a comenzar en el versículo 15. Estamos en nuestra parte número 8 de esta serie de mensajes que voy a confesar ha tocado grandemente mi corazón. Ahora, quiero aclarar algo, porque quizá algunos hasta el día de hoy, ya estamos en el número 8, y tal vez algunos están contemplando, bueno, pastor, yo sé que está hablando de líderes y liderazgo, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo ni siquiera soy líder de la iglesia. Déjame decirte una cosa: si Dios te ha establecido para dirigir tu familia, en el trabajo, en la escuela donde estás, o incluso en la iglesia, Dios te ha llamado a ser un líder, amén. Esto quiere decir que todos los principios se aplican tanto para líderes maduros en la fe como para aquellos que son nuevos en la fe. Y espero que hasta ahora hayas captado o entendido que esto se aplica a cada área de tu vida. Ahora, quisiera no tener que hablar del tema del día de hoy, pero algo que he aprendido a través de los casi 19 años en el ministerio pastoral es que tarde o temprano, escúchame bien, tarde o temprano como líderes nos enfrentaremos a la tentación. Ya alguien que quizá fue, creo que Martín Lutero, el que dijo que en realidad el ser tentado, hermano, no es un pecado como algunos quizá han de pensar. El pecado o el problema está cuando caemos en la tentación, ¿verdad? Pero fue Martín Lutero el que dio un ejemplo, que una cosa es permitir que los pájaros estén merodeando tu cabeza, pero es muy diferente si permites que los pájaros pongan su nido con huevitos o con pajaritos arriba en la cabeza, ¿verdad? ¿Sí entienden la idea? Entonces, por eso como líderes, tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la tentación. Ahora, quiero hacer una pregunta, y el que la conteste mal se va a meter en problemas. No, no es cierto, no. Ya no supe ni qué inventar. Sabía que iba bien con mi broma, pero ya no me salió. Déjame te pregunto algo. Para ti, ¿qué es más fácil manejar? ¿El éxito o el fracaso? Piensa en esto. ¿Qué es más fácil para ti manejar? ¿El éxito o el fracaso? Una de las cosas que he observado, y quizá tú ya lo has visto, la mayoría de la gente no sabe qué hacer, o muchos no saben qué hacer cuando los ascienden a un nuevo puesto. No saben, quizá cuando están en alguna posición abajo, lo hacen un buen trabajo, pero nada más los ascienden a una posición y no se la acaban, ¿verdad? Ya se sienten el jefe, se sienten el que la gente tiene que hacer lo que digan las personas, ¿verdad? Entonces, esto no es la excepción en el cuerpo de Cristo. Y algo que he observado es que el liderazgo viene siempre acompañado de 3 ventajas. Vamos a hablar acerca de las ventajas. La primera sería lo que podríamos identificar la posición. Tú puedes llegar a estar en un lugar más alto. Ahora, no solamente eso, sino también viene con poder. Tú puedes llegar a hacer más o tener más influencia si tú quieres. Pero también
viene con privilegios, es decir, tú puedes llegar a tener más. Pero una de las cosas que es importante mencionar, cada una de estas áreas, tanto posición como poder o privilegio, es un beneficio legítimo de liderazgo. Yo creo que tanto el trabajo, la dedicación, extraordinarios que has puesto te van a traer beneficios, ¿verdad? Sin embargo, es importante mencionar, y eso es lo que quiero al menos hablar el día de hoy, que esos privilegios, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quiera que estés, vienen acompañados por unas tentaciones lo suficientemente grandes para causar tu caída como líder o como creyente si haces mal uso de ellas. ¿Estás conmigo? Solamente hace falta recorrer los titulares de las noticias para ver lo destructoras que pueden ser las tentaciones asociadas al liderazgo. Por ejemplo, los conflictos de intereses o el mal uso de los privilegios, los cuales han causado problemas a muchas personas a lo largo de la historia. ¿Podrías pensar en algún líder en la historia de la humanidad que se ha metido en problemas por culpa de no saber manejar el poder o la influencia? Probablemente sí. Pero ¿sabes algo? Esto sigue causando también problemas el día de hoy. Lo bueno de todo esto es que cuando llega la tentación, y que es lo que vamos a aprender el día de hoy, Dios nos provee o nos proporciona un antídoto. Y el líder sabio, que es lo que estoy orando para cada uno de ustedes, va a estudiar, va a reconocer y va a aplicar ese antídoto que Dios nos ha dado. Cuando llegamos al versículo 14 en el capítulo 5 de Nehemías, quiero que entiendas que esto lleva en este contexto él lleva ya 12 años en el puesto de gobernador de Judá. ¿Cuántos años? 12 años. Pero lo interesante es que los que estuvieron antes que él hicieron mal uso de su poder, de sus privilegios y de sus posiciones para favorecer sus propias ganancias egoístas. Ahora, he identificado al menos 3 tentaciones dentro del liderazgo. 3 tentaciones dentro del liderazgo. Veamos la primera. Como líder, tú te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. Como líder te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. Quiero que veas lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 5, versículo 15. En Nehemías dice estas palabras: en cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Quiero que observes que los predecesores de Nehemías habían hecho unas exigencias poco realistas. Le cobraban al pueblo unos impuestos no solamente excesivos, sino también ponían cargas injustas y no tenían comprensión alguna acerca de la situación. Aquellos hombres habían abusado de su posición. Piensa en esto, tal vez tú has visto esto en el trabajo o en algún lugar. Alguien que tú conoces en tu trabajo recibe un nuevo ascenso y, como mencionaba hace un momento, de repente se convierte en un dictador. ¿Los has visto? De alguna manera el poder transforma a esa persona. De repente comienza a tratar con menosprecio a los demás, comienza a hacer unas exigencias excesivas que desmoralizan a la gente, y vemos cómo ese poder adquirido repentinamente puede hacer que esto pase. Así es que, en primer lugar, te vas a sentir tentado a hacer mal uso de tu posición. Queda claro hasta ahora que ya tienes un lugar de influencia, ¿verdad? Y te sentirás tentado a hacer mal uso de tu posición. No solamente eso, sino también, en segundo lugar, te sentirás tentado a abusar de tu poder. Número 2, te sentirás tentado a abusar de tu poder. Dice Nehemías lo siguiente en la segunda parte del versículo 15. Dice que también sus criados oprimían al pueblo.
Dice también sus criados oprimían al pueblo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos pequeños dictadores habían adoptado un estilo de vida de los líderes opresores, de manera que ahora hasta los sirvientes estaban adoptando la misma actitud, estaban haciendo uso abiertamente incorrecto de su poder. Ahora piensa en esto. Hay una gran diferencia entre ser jefe y ser un líder, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Aquellas personas habían sido colocadas en puestos de liderazgo, pero después habían hecho mal uso de su puesto y habían abusado de su poder. Piensa en esto, a nadie le gusta trabajar para un líder dominante, a una persona cuyas palabras favoritas, posiblemente ya los has escuchado, son hazlo porque ¿qué? Porque yo digo, porque aquí mis chicharrones truenan, porque yo mando y se acabó. ¿Verdad que ya no funciona eso? Y muchas veces hay gente que puede tener esta actitud, y seamos honestos, los tiranos exigen siempre sin nunca explicar. Por eso es importante recordar que el liderazgo no es enseñorearse de los demás. En tercer lugar, también te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Te sentirás tentado a sacar ganancia de tus privilegios. Lo que aquí observamos es que cuando Nehemías se refiere al impuesto que le correspondía como gobernador, nos da a entender que el gobernador tenía una especie de cuenta ilimitada para sus gastos. ¿A cuántos no les gustaría eso? Imagínate, tienes una cuenta ilimitada para tus gastos, lo que quieras. Sin duda, es obvio que la comida le era ofrecida al que se hallaba en aquel puesto como señal de gratitud, pero lo que tenemos que recordar es que los predecesores habían hecho mal uso de aquel privilegio. Por esto el liderazgo tiene sus privilegios, pero hay muchas personas, hay mucha gente que no sabe cómo manejar esto. No saben cómo manejar ahora esta posición de influencia o de poder, pero aquí está el ejemplo de Nehemías. Y Nehemías dice esto en la parte número 3 del versículo 15. Escucha lo que él dijo. Dijo Nehemías: en cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. En cambio yo, por temor a Dios, no hice esto. Quiero que lo pienses de esta manera. Nehemías era un hombre fuera de lo común. Él no era conformista y no seguía los esquemas que se esperaban que él siguiera. Pero ahora la pregunta que me interesa que respondamos el día de hoy es la siguiente: ¿qué es lo que hacía a Nehemías un líder tan distinto a sus predecesores? ¿Qué es lo que lo hacía tan diferente? Vamos a encontrar la respuesta en el versículo 14. El versículo 14 dice lo siguiente: desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Interesante, ¿verdad? Durante el periodo en el que Nehemías fue gobernador, vemos los siguientes datos acerca de él. Eso es bien interesante. Vemos que, en primer lugar, que él nunca recibió sueldo. Él nunca usó una cuenta de gastos. Él se negó a exigir impuestos. Él se negó a comprar terrenos para obtener ganancias. Él les pagaba a sus criados o sirvientes de sus propios ingresos personales para que se hicieran trabajos públicos. Y no solamente eso, sino también encontramos que Nehemías alimentaba diariamente a más de 150 personas con sus propios fondos personales. ¿No crees tú que él era un líder extraordinario? Básicamente Nehemías está diciendo: yo sé que otros lo han hecho, pero yo no tomé dinero alguno ni gané nada. Quiero preguntarte algo: ¿a cuántos políticos tú conoces
que estarían dispuestos a rechazar voluntariamente la oportunidad para obtener ganancias personales. Ahora, ¿cuál era el secreto? Yo sé que ya están ansiosos, pastor. ¿Cuál es el secreto de Nehemías? ¿Alguien puede decir amén? ¿Está listo para aprender? ¿Qué es lo que hizo que Nehemías no abusara de su poder o de su posición o de los privilegios? Es decir, ya a manera personal, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo le haces tú para mantener tu integridad como líder en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en donde quiera que estás? En primer lugar, escribe lo siguiente. Número 1. Debes hacer más profunda tu reverencia hacia Dios. Todo comienza, hermanos, con glorificar a Dios. Todo comienza con recordar que cualquier cosa que hagas es para la gloria de Dios. Y vemos que Nehemías tenía más interés en agradar solamente a Dios que en agradarse a sí mismo. Por eso es que vemos, versículo 15 nuevamente, voy a leerlo, dice Nehemías: en cambio yo, por temor a Dios, ¿qué dice? No hice eso. En cambio yo, por temor a Dios, no hice esto. Ahora, yo creo que la pregunta aquí es, ¿qué significa tener ese temor reverencial hacia Dios? ¿O qué significa tener temor de Dios? Es un día en el que mucha gente tiene una idea distorsionada acerca de lo que significa el temor a Dios. He encontrado que en primer lugar, tú tienes ese temor reverencial hacia Dios cuando te das cuenta que fue Él el que te puso en el lugar en donde estás. Fue Él el que te puso ahí. No fue tu habilidad, no estoy haciendo menos tu habilidad, no fue tu educación, no fue tu capacidad, sino fue por la gracia de Dios que estás ahí. Nunca se te olvide eso. Y vemos que Nehemías, a pesar de toda la influencia, a pesar de todo lo que él había logrado, él no había olvidado, muy bueno, si lo quieren. Vemos que él nunca había olvidado que Dios era el que lo había establecido en ese lugar, que era Dios el que lo había mandado, lo había dado la tarea tan importante de reconstruir los muros. Quiero que escuchen lo que dice el Salmo número 75, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. Pregunta: ¿qué prefieres que Dios haga contigo? ¿Que te humille o te exalte? Si tú quieres que Dios te exalte, escúchame bien, debes comenzar por humillarte. Los grandes líderes se dan cuenta de que solamente son mayordomos. Quizá es una palabra que no usamos tanto el día de hoy, pero es algo que tenemos que recordar. Los grandes líderes comprenden que el mundo no es de ellos, ni lo es la iglesia, ni lo es su negocio, solamente son los gerentes, son los mayordomos. Me encanta esta frase: son los conserjes encargados de las propiedades de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? La próxima vez que quieras sentirte un poquito más inflado o exaltado, reconoce esto: yo solamente soy un conserje de las propiedades de Dios. Solamente estoy manejando, administrando las propiedades, el dinero, la familia que Dios me ha dado, la casa, porque todo lo que tengo es para la gloria de Dios. Tenemos que recordar que los ascensos, las nuevas oportunidades vienen de Dios y no de la gente. Ahora, en segundo lugar, también tú tienes ese temor reverencial hacia Dios cuando comprendes que un día Dios te va a pedir cuentas. Un día Dios te va a llamar a pedir cuentas. Y vemos que Nehemías retó a los que estaban abusando de sus vecinos y les preguntó:
¿no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios? Fíjate lo que dice el Salmo número 111, versículo 10. Y dice lo siguiente: el principio, léalo conmigo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quiero preguntarte algo. ¿Quisieras ser sabio en la vida? ¿Quisieras ser un hombre o mujer que toma las decisiones correctas en el tiempo correcto? Todo comienza con esto: que tengas temor de Dios. Recuerdo tiempo atrás que asistí a una conferencia que hablaba acerca del ministerio juvenil, y decía este conferencista que muchas veces las nuevas generaciones tienen problema en someterse a Dios o hacer la voluntad de Dios porque tienen un concepto distorsionado de quién es Dios. Vivimos en un mundo en donde ahora la cancelación es lo que gobierna el mundo, ¿verdad? Si no haces lo que yo digo, si no haces lo que a mí me gusta, te cancelo. Y esto no es la excepción de nuestra juventud. Pero decía este conferencista que el problema muchas veces está en el concepto que tienen los jóvenes acerca de quién es Dios. Dios es como ese Diosito con D minúscula que yo puedo cargar a mi Diosito donde quiera que yo voy. Cuando necesito a mi Diosito lo saco, le pido algo: Diosito ayúdame, Diosito ayúdame en mis clases. Y cuando no lo necesito lo guardo nuevamente y continúo mi vida. Pero ¿sabe lo que se necesita? Y tenemos que instruir a las nuevas generaciones a que entiendan que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, y que vivimos para la gloria de Dios, y que un día le daremos cuentas a Dios. A veces luchamos, hermanos, con la idea de cambiar nuestros métodos, cambiar nuestros estilos, y no hay ningún problema en eso. Pero no podemos diluir el mensaje. No podemos diluir la verdad de quién es Dios. Yo creo que es un asunto no de filosofía, sino de teología. ¿Me está siguiendo? No es de filosofía, conceptos acerca de quién soy yo, etcétera, sino de teología, de recordar quién es Dios. Y tenemos que recordar que toda autoridad establecida en esta tierra ha sido puesta ahí por Dios. Es más, te lo dejo de tarea. Hubieron momentos en los que Dios estableció reyes paganos para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios. ¿Alguien recuerda a Nabucodonosor? ¿Qué no dice la palabra del Señor que tuvo que ser humillado hasta como una bestia? Hasta que él reconoció, siendo el hombre más poderoso en su tiempo, reconoció que toda la gloria era para el rey de Israel. Yo creo que cambiaría por completo, hermano, en donde quiera que estés, si recuerdas que un día tú le darás cuentas a Dios de todo lo que estás haciendo, particularmente lo que estás haciendo en secreto. De hecho, la palabra del Señor dice que los pastores, los líderes, tendremos que también rendirle cuentas a Dios. Todos. Por eso Santiago, hablando fuertemente a la iglesia, dice las siguientes palabras. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, quiero que veas el corazón pastoral. Es una carta pastoral y él está hablando a los creyentes. Él le dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Quiero que me escuches bien. Si Dios no te ha llamado, no te ha dotado, no te ha establecido como maestro, cuidado, ten cuidado. Porque aquí dice claramente que seremos juzgados con mayor severidad cuando Dios nos ha dado. Por eso, hermano, yo quiero pedirte, no creas todo lo que yo te digo aquí o te estoy gritando, te estoy exhortando. Ora al Señor y pídele a Él que te muestre si lo que estás oyendo es verdad. Y si es mentira, hermanos, yo te agradecería que vengas y me lo digas.
¿Por qué? Porque yo entiendo claramente que tendremos que dar cuentas a Dios. Y yo creo que eso es lo que significa tener temor reverencial hacia Dios. Lo reverenciamos o mostramos ese temor cuando decimos: Dios, tú me pusiste aquí y tú me vas a pedir cuentas de lo que haga con ese privilegio. Dios, todo es para tu gloria. Y el líder debe guardar reverencia hacia Dios a base de mantener un profundo respeto hacia Él. ¿Sabes qué quiere decir? Que sin importar lo que estés haciendo dentro de la iglesia o en donde quiera que estés, tu actitud debe demostrar eso, esa reverencia a Dios. ¿Estás conmigo hasta ahora? Debe demostrar ese temor hacia Dios. En segundo lugar, número 2, también debes desarrollar el amor por la gente. Pastor, íbamos muy bien con la parte de amar a Dios, pero amar a la gente, ya no me está gustando eso. Es que si usted los viera cómo son conmigo a veces. No, la gente bien tremenda, ¿verdad? Y a veces nos falta desarrollar ese amor por las personas. Pero quiero que veas, vamos a ver el ejemplo de Nehemías. Y él dice lo siguiente en el versículo 17. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales, sin contar los que llegaban de países vecinos. Versículo 18. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca, escucha bien esto, pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Aquí podemos ver claramente que Nehemías era un hombre muy compasivo y preocupado por los demás, y él estimaba genuinamente a la gente. De hecho, vemos que él se enojó cuando unos explotaban a otros y fue muy generoso con lo que a él se le había dado. Aquí hay un principio, si puedes escribirlo por ahí en tus notas. Las personas sin influencia se centran en lo que pueden conseguir. Los grandes líderes, los líderes conforme al corazón de Dios, se centran o se enfocan solamente en lo que pueden dar. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en el rey David. Él dijo lo siguiente en el Salmo número 78, versículo 72. Dice la palabra que David los pastoreó, estaba hablando acerca del pueblo de Dios, los pastoreó con corazón sincero y con mano experta los dirigió. Honestamente, yo creo, hermanos, ese es uno de los grandes versículos de mi vida. Hay una paráfrasis que dice lo siguiente: los pastoreó con generosa entrega. Los pastoreó con generosa entrega, algo que constantemente le pido a Dios, le pido diariamente. Yo te agradecería que ores por mí en esta dirección, que Dios me permita dirigir esta iglesia con integridad de corazón y con habilidad. Que yo pueda dirigir esta iglesia con integridad y con habilidad. ¿Sabes por qué? Porque al estudiar a los grandes líderes, tanto buenos como malos, algo que he hallado es que aquellos que abusan constantemente de su poder no amaban al pueblo o no amaban a la gente. Los que abusan del poder no tienen temor reverencial hacia Dios y no aman al pueblo. Por eso quiero, a manera de aplicación, si tú amas de verdad a la gente, no vas a abusar de ellas, ni vas a hacer mal uso de la gente que está a tu lado, que está a tu alrededor. Por eso dice la palabra en el versículo 6 lo siguiente. Nehemías dice estas palabras, versículo 6:
cuando oí sus palabras de protesta, ¿qué es lo que él hizo? Me enojé muchísimo. Pregunta, ¿como cristianos podemos enojarnos? Claro que sí, pero tenemos que enojarnos por las razones correctas. Pregunta, cuando alguien hiere o lastima o abusa de alguien que tú amas entrañablemente, ¿te molestarías? Por supuesto que sí. Vemos que el enojo de Nehemías sobre las injusticias que había presenciado era evidencia de su amor entrañable por el pueblo. Y ahora, en tercer lugar, y el último punto de este día, ¿cómo mantienes tu integridad como líder? No solamente haces todo, no solamente tienes temor reverencial hacia Dios, o debes desarrollar amor por la gente. En tercer lugar, debes disciplinarte para buscar las recompensas eternas. Número 3, debes disciplinarte para buscar las recompensas eternas. Ve lo que dice el versículo 19, dice la palabra, recuerda, Dios mío, está orando Nehemías, recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme. Aquí la pregunta es, ¿por qué es que Nehemías no cayó en los mismos abusos de sus predecesores? ¿Te podría sugerir algo? Ese es mi entendimiento. Lo que yo pudiera sugerir en este día es que esto no sucedió porque su perspectiva era una perspectiva eterna. Él no estaba mirando en ese momento en lo temporal o en lo terrenal, sino él estaba mirando en el futuro, en la eternidad. Los líderes estaban abusando de su puesto, de su poder y de sus privilegios, estaban explotando al pueblo y su único anhelo era adquirir riquezas personales. Lamentablemente eso también lo vemos en el mundo de hoy. Vemos como muchas veces políticos en todas partes del mundo se pasan la vida explotando al pueblo y de vez en cuando lo admiten, pero solamente cuando son descubiertos, ¿verdad? Pero vemos que Nehemías dice lo siguiente, yo no he hecho nada de eso, al contrario, me he disciplinado. Por eso dice en el versículo 16 lo siguiente, dice Nehemías, al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Lo que podemos ver aquí es que los predecesores de Nehemías habían aprovechado de los tiempos difíciles para adquirir ganancias personales. Estaban usando su puesto y sus privilegios para asegurarse de su posición. Pero sin embargo, Nehemías dice, yo no hice eso. Yo no hice esto. Ahora, seamos honestos. Con los impuestos a los cuales Nehemías tenía derecho, él podría haber hecho, hermanos, el negocio de su vida. Imagínense una vez que se hubieran reconstruido las murallas, hubiera podido subir los impuestos ahora para asegurar la seguridad de la gente. Él podría haber cobrado impuestos, taxas en todo sentido. Él podría haber dicho, si ustedes me dan de sus tierras, yo les daré de comer. Pero vemos nuevamente, no, Nehemías no hizo eso. ¿Por qué? Porque él tenía temor reverencial del Señor, porque él amaba al pueblo de Dios, él tenía los ojos puestos en la recompensa futura. Y vemos que él se había disciplinado a base de limitarse sus propias libertades. ¿Sabes lo que he observado? Que mientras más alto asciendes como líder, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que estés, menos libertades tendrás. Más se le va a exigir a los líderes. Mientras mayor sea tu posición de autoridad,
más se va a esperar de ti. Más restricciones se te pondrán y en realidad menos libertad poseerás. Ahora entiendes por qué muchas veces hay gente que no responde al liderazgo. Porque más se va a exigir de ti. Ahora tu manera de hablar, tu manera de conducirte, la manera de tomar decisiones, todo el mundo te va a estar viendo. Creo que queda claro que el liderazgo exige mucho. ¿No te parece? ¿No crees tú que es la razón por la que muchos padres salen corriendo por la puerta de atrás el día de hoy? Porque muchos no han entendido que el ser papá demanda o exige mucho. De hecho, las estadísticas, si son terribles para la gente anglosajona, no quiero ni siquiera compartir contigo lo terribles o lo peores que son entre los hispanos y los afroamericanos. Y aquí la pregunta es, ¿dónde están los hombres de verdad? ¿Dónde están los hombres de valor que dicen, ahora entiendo que el liderazgo, que ser líder de mi hogar exige mucho y voy a cuidar de mi esposa, voy a cuidar de mis hijos, voy a cuidar de mi familia, voy a proteger a la iglesia del Señor, porque en mí está la responsabilidad de hacer la diferencia en un mundo en el que toda la gente hace lo que se le pega a su regalada gana, como se dice, o lo que se le antoja, donde se está buscando el placer personal. Encontramos que líderes como Nehemías, a pesar de que no era lo popular, a pesar de que no era lo culturalmente aceptable, a pesar de que él tenía todo a su disposición para aprovecharse de la gente, de su influencia, él dijo, yo no voy a ser así. ¿Y sabes algo? Este mundo necesita hombres y mujeres que sigan este ejemplo. Hombres y mujeres que dejen de centrarse o enfocarse en sus derechos o en lo que puedan recibir y que se centren o se enfoquen en sus responsabilidades. Las personas sin influencia van a decir, pero yo tengo mis derechos, es mi derecho. Los líderes conforme al corazón de Dios, los líderes que siguen el ejemplo de Nehemías, dicen, yo tengo mis responsabilidades. Por eso Nehemías, él tenía el poder necesario para resistirse ante las tres tentaciones, porque él hacía estas tres cosas. Y quiero dejarte con esto para terminar. Porque él tenía un temor reverencial hacia el Señor. Pregúntalo, ¿tienes tú? Porque él amaba al pueblo de Dios. Pregunta, ¿tú estás amando al pueblo de Dios? Y también se disciplinaba a sí mismo para buscar las recompensas eternas. Yo quiero terminar haciéndote una invitación para que tú hagas para que tú te hagas esta pregunta el día de hoy a manera de reflexión. Cualquier cosa que estés haciendo, como papá, como mamá, como líder en la comunidad, en la iglesia, haz esta pregunta. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Quizá es tiempo de hacer un ajuste a tus motivaciones y que tal vez el día de hoy aceptes que lo que has estado buscando hasta el día de hoy tal vez es simplemente el reconocimiento o el aplauso de la gente. Pero de lo que estamos hablando el día de hoy es que la actitud correcta es el reconocer que todo lo que haces es para la gloria de Dios. El reconocer que al servir en donde quiera que estés, debes amar a las personas. No debes aprovecharte de ellas, sino debes siempre edificarlas. Y debes enfocarte
en las recompensas. Hay gente que me ha preguntado, pastor, pero ¿no acaso no será incorrecto el enfocarnos en las recompensas? Bien, no tengo el tiempo para enseñar sobre eso, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Hay muchísimos versículos que hablan y que nos invitan, nos instruyen a que busquemos las recompensas eternas y que sepamos que aún aquella tarea, aún aquella labor que quizá la gente no está viendo o la gente no está agradeciendo, hay un Dios todopoderoso que está viendo hasta la tarea más pequeña. Pero lo que Dios está buscando el día de hoy es gente que tenga el corazón correcto. Y que esa actitud, legítima, motivada por el amor a Dios, el temor a Dios y el amor a la gente, será recompensada. Yo quiero invitarte a donde estás, que te pongas de pie. Y quiero terminar leyendo un versículo que yo creo que esa es la oración que todos tenemos como hijos de Dios. Y esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo lo siguiente. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Es un pasaje que por lo general se usa cuando alguien muere o cuando alguien ha partido de esta tierra para estar con el Señor. No hay nada de malo en esto, yo lo he usado muchas veces. Pero ¿qué sucedería, hermanos, si este pasaje fuera una realidad el día de hoy en nuestras vidas? Si el día de hoy, no mañana, no esperar hasta el día que muramos, sino el día de hoy hacemos lo que hacemos, cumplimos nuestro llamado con esta tarea o este deseo, esta oración en nuestra mente, que el día que muramos podamos decirle: Señor, lo único que quiero escuchar no es lo maravilloso que fui, no es lo habilidoso, no es todo lo que yo gané, sino, Padre, que fui fiel, que fui hallado fiel mientras el tiempo que estuve en esta tierra. Padre, que nuestra principal motivación en la vida sea que podamos decir al estar delante de ti, y que tú digas estas palabras: hiciste bien, siervo bueno y fiel. No fuiste perfecto, de hecho Dios tú nunca has exigido perfección, pero sí fidelidad. Padre, que tú digas: hijo, hiciste lo mejor que pudiste con lo que te di. Y esto era todo lo que yo quería de ti. Y Padre, mi ruego es que en este día podamos recordar que tú no nos has llamado a ser meramente exitosos en lo que hagamos, sino que seamos fieles. Y para ser fieles, Padre, debemos hacer más profunda nuestra reverencia hacia ti. Permite que en esta semana, Dios, en este día, busquemos tener ese tiempo a solas contigo, Padre, para ponernos a cuentas contigo y examinar nuestro corazón, hacer esa oración como decía David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por la senda, por el camino eterno. Padre, estoy convencido que si el día de hoy cambiamos nuestra actitud y mostramos reverencia, aun cuando se va el deseo, aun cuando se va la pasión, aun cuando se van las ganas de hacerlo, Padre, solamente esa reverencia va a ser la gasolina, el motor que nos va a llevar a seguir fieles, a tener esa resiliencia, a tener esa perseverancia que tú esperas de nosotros. Padre, ayúdanos a desarrollar amor por la gente. Padre,
Padre, que dejemos de aprovecharnos de otros, o de criticar a otros, o de chismear acerca de otros, cualquier cosa que sea, sino que nos enfoquemos a edificarnos unos a otros. Y Padre, que el día de hoy podamos disciplinarnos para buscar las recompensas eternas, Padre, y que recordemos que un día tú vas a recompensar todo el trabajo, la fidelidad que hemos mostrado hacia ti. Padre, porque te pedimos todo esto en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite akitsumi.org y los veremos a la próxima.